Comenzamos el domingo anterior con un tópico que pues me va a costar cerrarlo hoy, pero tengo que dejar como fundamento, como preámbulo para el próximo domingo hablar un poquito sobre nosotros como seguidores del máster de las dádivas. El máster de las dádivas es nada más y nada menos que nuestro Dios, quien ha expresado su amor y ha expresado su naturaleza a través de Jesucristo, mostrándonos tantas cosas lindas. Y quedamos el domingo pasado en que tanto Abraham como Sara no habían logrado tener hijos y que de pronto en un estado ya avanzado llega la palabra, pero me imagino que en cierto momento ellos entraron en un momento de desesperación, ya que no llegaba el hijo, y de esa forma es que ellos tratan de que Abraham tenga una relación con la sierva de Sara, con la finalidad de supuestamente avanzar el plan de Dios, lo cual no era la mejor idea. ¿Por qué? Porque aquella esperanza llegó a convertirse en una ansiedad, dijimos el domingo pasado. Y de hecho, uno de los versículos que tocamos fue Proverbios capítulo 13, versículo 12, donde dice que lo que se demora enferma el corazón. En otras palabras, cuando algo no llega, estamos nosotros esperanzados que llegue y no llega, y seguimos. Veámoslo desde esta perspectiva. El hombre que está esperando que le llegue una dama para contraer matrimonio y está orando y no llega. Llega un momento en que se convierte en ansiedad. Llega un momento en que cualquier muchacha que mira cree que esa va a ser su esposa. Se convierte en ansiedad, y el versículo dice: lo que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido, la esperanza que ha venido a ser una realidad, es un árbol de vida. ¿Qué quiere decir? Que esa esperanza se concretó, que es una esperanza, que es una realidad, que la puedes palpar, que la puedes ver. Y de pronto llega el enunciado del pacto. Aquellos dos hombres, aquel hombre, aquella mujer, pero aquella pareja que estaba esperando la promesa de Dios cumplida, de pronto llega el enunciado del pacto, y Dios lo que hace es cambiarle el nombre a través de un ángel. Le cambia el nombre a Abraham, le cambia el nombre a su esposa y le dice: hey, yo soy el padre de las dádivas, yo soy a quien puede darles esto y aquello, y les voy a dar mi dádiva, y ese será un hijo que vendría del cielo. Pero un hijo que tendría la finalidad de introducir, y aquí esto yo quiero que usted lo tenga bien claro, un hijo que tenía la finalidad de introducir el plan de Dios para la humanidad. Y aquí tengo que introducir un elemento que tengo escrito que dice: si Dios da algo, tiene el propósito de que sirva para llevar adelante el plan de Dios más que el nuestro. Y lo repito: si Dios da algo, tiene el propósito de que sirva para llevar adelante el plan de Dios más que el nuestro. En el plan de Abraham era, más bien, Abraham y su esposa Sara lo que querían era tener un hijo. Pero Dios no solamente quería darles un hijo, Dios quería introducir ese hijo con la finalidad de cumplir el plan de Dios. Y es interesante porque muchas veces estamos pidiendo para nosotros, pero eso no encaja dentro del plan de Dios. Estamos rogándole a Dios por algo que no tiene nada que ver con los planes de Dios de aquí a 5 años, de aquí a 10 años con tu vida. Y es un error. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que decirle: Señor, hágase tu voluntad. Por eso tenemos que decirle: Señor, mi Dios, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Por eso tenemos que decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lleva mis oraciones al canal adecuado delante de Dios. Porque el Espíritu Santo sabe cuáles son los deseos de Dios para usted y para mí. Abraham no estaba esperando tesoros. El único tesoro que él quería era un hijo. Y ese hijo era para el cumplimiento del plan redentor de Dios. Óigalo bien, ese hijo tenía la finalidad. Abraham no lo sabía. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía toda la película. Pero en la película de Dios estaba que ese hijo tuviera una finalidad. Iba a ilustrar, iba a mostrar lo que vendrían años después en el mundo entero, o para el mundo entero. Esto hace eco obviamente de Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3. Génesis capítulo 12, 1 al 3, que dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré al que te bendijere y a los que te maldigan, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesantemente, en estos tres pasajes nosotros encontramos tres bendiciones sobre la vida de Abraham. En el versículo 2 uno se encuentra con una bendición nacional y dice: y haré de ti una nación grande. Esa es una bendición nacional. En el versículo 12, la parte B, él está metiendo una bendición personal y dice: y engrandeceré tu nombre. Esa es una bendición personal. Y serás bendición. Esa es una bendición personal. Y en el versículo 3 nosotros nos encontramos con una bendición internacional. Tres bendiciones están ahí. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas. Todas. Ahí en su hogar, dígale conmigo, todas. Eso incluye su familia. Su hogar, su familia es bendecida a través de esta bendición. Todas las familias de la tierra serán bendición. ¿Qué sucede? Que el hombre no ha permitido que esta palabra de bendición de Dios penetre en los rincones de la familia. Pero cuando una familia ha declarado y ha confesado y ha hecho que su vida misma sea o gire más bien alrededor de los estándares de Dios, alrededor de la vida de Dios, alrededor del propósito de Dios, esa es una familia que es bendecida. ¿Por qué? Porque esta bendición internacional bendice a la familia en todo lugar donde estén. Bendición nacional, bendición personal y una bendición internacional. En esos dos versículos encontramos esos tres tipos de bendiciones. Así que cuando Dios da algo, tiene el propósito de que sirva para llevar adelante el plan de Dios más que el nuestro. Piénselo, cada vez que Dios te da algo, tiene la finalidad de que algo hagas con eso para extender el reino. Cada vez que Dios te bendice con algo, tiene la finalidad de que eso sea puesto en las manos de la bendición para los demás. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. Y recuerda, posiblemente usted dice: ok, Dios me bendijo con esta casa. Usa tu casa para que sea de bendición. Úsala. No te encierres en tu hogar. No digas: yo no quiero traer a nadie, como nos pasó a nosotros en un lugar. Queríamos abrir un grupo familiar y entonces el dueño de la casa, que todavía no tenía una visión muy amplia tocante a poner al servicio las cosas de Dios, cuando le mencionamos cuál era la idea, tener unas 15, 20 personas en su hogar, lo primero que él se le ocurrió decirme fue, más bien no fue a él, fue a su esposa, y nos dice: pero pastor, me van a arruinar los muebles. Oh sí, ciertamente, déjeme decirle que cuando usted abre las puertas de su hogar, algo le va a pasar. Y no les cuento la historia, pero en mi casa teníamos por muchos años un mueble, el mueble grande de la sala, quebrado, que si no fuera sido por nuestro hermano Cristian, que lo arregló, le puso por detrás una tabla, le puso algo para que se sostuviera, no hubiera seguido funcionando hasta que Dios nos bendijo con otro. Y las cosas se van a deteriorar. Pero tenemos que entender que si Dios te da algo, tiene la finalidad de expandir, de extender el plan de Él antes que lo tuyo. No es que no lo va a bendecir, no, lo tuyo será bendecido. Tiene la finalidad de bendecirte, pero ponlo a funcionar en pro de la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Hay una bendición nacional, hay una bendición personal, hay una bendición internacional. Dios quiere que en todo ámbito lo que Dios te ha dado sea una bendición en todo ámbito. Una más. El máster de las dádivas, nuestro Dios. Esta me causó risa porque la escribí así en unos términos que suena feo, pero lo puse así: el máster de las dádivas da en tiempos ridículos para que el hombre no se quede con el crédito. ¿Sí? Dios da en tiempos ridículos. ¿No le suena raro eso? Seguramente que sí. Pero ¿no le ha pasado a usted que usted está ore y llore y llore por años y nada pasa? Y en el momento menos oportuno, Dios se manifiesta. ¿No le ha pasado? En el tiempo más ridículo, cuando usted no esperaba ya que se diera, de pronto llegó. Dios tiene formas interesantes. Pero lo que yo quiero dejar aquí es que cuando Dios lo hace en el tiempo ridículo de Él, el hombre no puede quedarse con el crédito, sino que Él se queda con el crédito de esa manifestación. Génesis capítulo 17, versículo 1,
nos dice a nosotros que Abraham tenía 99 años. Ustedes se acuerdan de la historia. Y en el capítulo 17 nos dice que Sarai o Sara tenía 90 años. 90 años. Dios podía haber hecho cuando ellos estaban más jóvenes, cuando estaban llenos de energía, cuando estaban llenos del power, podríamos decir, pero no lo hizo. Ya estaban un poco ancianos, ya estaban grandes. Y si uno echa un vistazo, creo que aproximadamente 30 años después Sarai muere. Creo que aproximadamente 30 años, o sea, su hijo lo pudo disfrutar 30 años. Y Abraham un poquito más. ¿Por qué Dios no se los dio antes? Y uno dice, ¿por qué Dios no me dio este regalo? ¿Por qué Dios no me dio esta casa cuando yo la quería? ¿Por qué Dios no permitió que estos documentos salieran cuando yo quería? ¿Por qué Dios no permitió? Porque posiblemente en el tiempo de Dios esté esperando que algo suceda en el corazón de uno, que haya un desprendimiento de aquellas cosas que nos pueden atar, que haya un desprendimiento de aquellas cosas que son pecaminosas. Posiblemente Dios está esperando que esa ansiedad, que ese deseo de hacer las cosas a tu manera sea quitado, desarraigado. Y cuando sea quitado, desarraigado, entonces ahora es cuando. Yo he escuchado una expresión que suena bonita. Alguien se me acercó en alguna ocasión e incluso yo creo que yo le he dicho: Dios tiene prisa contigo. Y si bien es cierto, es posible que Dios, pero ni usted ni yo sabemos cuándo Dios tiene prisa. Suena bonita la expresión, pero en el plano de Dios o en el tiempo de Dios, Dios nunca está deprisa. Dios tiene todo bien calculado. Ahí me lo dijeron: Dios tiene prisa contigo, por eso tienes que ir al seminario. Y yo me la tragué. Yo dije: wow, Dios está deprisa conmigo. Me sonó bonito, me gustó la expresión. Pero Dios nunca está deprisa. No es como nosotros que andamos deprisa. Hablando con mi hermano Joaquín esta mañana, le decía que a mí no me gusta manejar a las prisas. A mí no me gusta llegar al trabajo y estar a las prisas cuando estoy llegando al trabajo porque voy tarde, porque hay un estancamiento en la highway. No me gusta me gusta andar descansado. Si puedo llegar a un lugar una hora antes, llego una hora antes. ¿Por qué? Porque no me gusta andar deprisa. Me gusta andar relajado, descansado. En el plan de Dios Él no está deprisa para nada. En la promesa que Dios le da a Abraham, a mí me encanta esta parte. En la promesa que Dios le da a Abraham, estaba más en juego que un bebé. Oiga bien, en la promesa había más en juego otras cosas que el mismo bebé. ¿Por qué? Porque aquel bebé iba a crecer y aquel bebé iba a perecer. Pero en el plan de Dios estaba que de ese bebé que iba a desarrollarse, que iba a crecer y que iba a tener una funcionalidad social, en el tiempo de Dios le daría otro hijo y otro hijo y otro hijo para seguir llevando el plan de Dios. Ciertamente le trajo satisfacción al corazón de estos dos, de Abraham y Sarai, por un tiempo, por poco tiempo. La satisfacción se acabó. ¿Por qué? Porque ellos pasaron a mejor vida y el hijo continuó viviendo y el plan de Dios continuó con el hijo. Y Isaac dejó de vivir este mundo, se fue a vivir mejores tiempos con el Señor y el plan de Dios continuó desarrollándose. Por eso le digo, en este proceso había más en juego que la vida de un bebé. Estaba más en juego. Estaba más en juego que el deseo personal de una pareja. El pacto de Dios estaba por encima de ese regalo que Dios les daba. Óigalo bien, el pacto de Dios estaba por encima de ese regalo que Dios les iba a dar. Sí, Él es el máster de las dádivas, pero toda dádiva tiene el propósito de engrandecer el plan de Dios, de extender el plan de Dios. Cuando Dios nos da un hijo, por eso yo tengo que decirles: Dios, dame mi hijo, pero que sea un hijo para ti. Yo lo administraré, yo lo dirigiré mientras esté conmigo, pero ese hijo es tuyo. Nunca se me olvida que mis hijos, desde el vientre, como muchos de ustedes lo han hecho, han consagrado a sus hijos para decirle: Señor, son tus hijos. Esta mañana oraba y decía: Dios, cumple tu plan con Yair, cumple tu plan con mi Mergy. No, ellos no lo saben que yo estoy orando, pero yo estoy orando porque el plan de Dios se cumpla con ellos. No los quiero tener para mí, no son míos, son de Dios. Así que en el plan de Dios, el pacto estaba por encima. El bebé era el paso a seguir en la estrategia, en una estrategia que traería proporciones cósmicas.
en una estrategia que cambiaría la humanidad, pero que la humanidad no se enteró de ello porque solamente Dios conocía todo el engranaje de todas las cosas. Fascinante, fascinante cómo Dios tiene todo. Si Dios nos permitiera vivir, más bien, ver la película de nuestra vida de aquí a 5 años, no sé qué sucedería con nosotros. Dios nos permitiera ver la película de aquí a 5 años. Dios tenía la película completa. Pero no era el tiempo de los hombres en el que Dios cumpliría traería esa dádiva. Más bien, Dios establece su propio escenario en situaciones extremas. Dios establece su propio escenario con la finalidad de ¿qué? De hacer ver que su intervención es mucho más memorable. Su intervención es mucho más memorable. Ahora, mírelo así. Yo puedo decir que cuando hay tantas cosas en las que son tan memorables, son como altares que tengo en mi vida, en las que yo veo a Dios actuando. Son altares. Ahí están en mi corazón, son altares en mí, es memorable. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo es memorable, se queda grabado. Y yo le digo a usted que yo pasé de ser adoptado, pasar a una familia que no conocía del Señor y de pronto Dios me lleva por otro camino y en ese camino Dios hace que yo me encuentre con Él. Él me salva a mí. Él me rescata a mí de la situación en la que yo estaba. Es memorable. No se me olvida cómo Dios tiene ese encuentro conmigo y cómo sigilosamente, previo a ese encuentro con Él, Dios puso a un chico llamado Orlando, vivía al frente de mi casa, y ese Orlando yo lo miraba todos los días casi, ir a la iglesia con su Biblia bajo el brazo, todos los días, y yo me reía a mis adentros mirando a aquel joven. Yo decía, qué aburrido, qué religioso ese chico, no tiene vida, todo eso. Pero no sabía que el testimonio de Orlando, todavía me acuerdo, no sé dónde está él ahora, pero el testimonio de Orlando quedó grabado. Es un altar memorable. No sabía que ese joven jugaría un papel preponderante en el testimonio que vendría años después. Déjeme decirle otro altar. Cuando yo miro a una joven predicando en la Plaza de la Cultura en San José, Costa Rica, y eso me llama la atención, y yo voy para buscar dónde quedaba su iglesia. Yo no sabía ni qué era la onda. Yo escuché el mensaje. Yo quería saber dónde ese grupo de jóvenes tenían sus reuniones porque me gustaba ver lo que estaban haciendo. Es un altar memorable porque ese fue un momento en el que me encuentro con Él de una manera muy sutil. Y así sucesivamente, yo le puedo contar todos los altares que fueron siendo levantados en mi mente, que hasta hoy los recuerdo. ¿Por qué? Porque Dios lo que estaba haciendo es que todas esas experiencias que yo estaba pasando me llevaran al punto de encontrarme con Él y avanzar el plan de Dios a través de mi vida. Yo solamente juego un papelito así en el plan de Dios, grande, inmenso, un papelito así, y doy gloria a Dios por usted, doy gloria a Dios por su familia, doy gloria a Dios por usted que está pagando un precio porque sus hijos vayan a la iglesia o porque sus hijos vayan a una institución teológica. Doy gloria a Dios por usted que está haciendo que el reino de los dioses avance más que sus planes egoístas. Dios nos libre. Dios nos libre de enfocarnos en nuestros planes egoístas. Dios nos libre de estar solo enfocado en lo material para este mundo. Porque tal como Abraham y Sarai perecieron y se fueron con el Señor, de igual nos pasará a nosotros. ¿Y qué hemos hecho para extender la obra? Dios nos trajo a este mundo con esa finalidad. Lo digo una y otra vez. Dios me trajiste a este mundo para que te honrara. Esa es mi razón de ser. Estoy en este mundo para llevar su nombre. Doy gloria a Dios por mi hogar, doy gloria a Dios por mi esposa, doy gloria a Dios por mis hermanos de la iglesia, doy gloria a Dios. Dios nos trajo, Dios nos creó, Dios nos dio la oportunidad de venir a este mundo, no solamente para que alcanzáramos algunas cuantas cosas materiales, sino algo más que eso. Wow.
recuerde todas las veces en las que Dios se ha manifestado. Son altares, recuérdelo. Son altares que extienden el reino, que proclaman su nombre. Y allí en su hogar, sentado en el sofá de su casa, dígale: gloria a Dios por este altar, gloria a Dios por esto que sucedió, cuando Dios me mostró su poder una vez más. Gloria a Dios porque Dios hizo esto para traerme a este lugar. Gloria a Dios porque Dios me llevó a ese país con esta finalidad. Gloria a Dios porque cuando me cambiaron de trabajo era porque Dios me dio. Son altares que Dios sigue levantando. Pero una más, familia. El máster de las dádivas da siempre. O sea, nuestro Dios, que es el máster de las dádivas, sigue dando siempre. Dios proveyó hacia adelante. Dios proveyó hacia el futuro. Porque cuando Él promete, Él lo cumple. Cuando Él dice que da, Él da. Y yo solamente voy a mencionar rápidamente algunos textos bíblicos que, si usted está escribiendo, escríbalos. No es para que lo leamos ahorita. Pero yo quiero que usted se acuerde de Juan 3:16, un pasaje que todo el mundo se conoce. El versículo dice: mas Dios muestra su amor, ¿cómo? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es el máster de las dádivas. Ahora, esto ya sucede en el Nuevo Testamento. Aun cuando en el Antiguo Testamento encontramos tanta evidencia de nuestro máster como de nuestro máster en las dádivas, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos con que Dios da siempre, siempre da, continúa dando, tanto en el presente como para el futuro. Mis hijos están bajo la bendición de que Dios proveerá para ellos cuando ellos continúen honrándolo a Él. En el futuro, cuando papá y mamá no estén, Dios tratará con ellos, los guiará sobre los caminos de bendición. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él ha prometido. Cuando usted revisa 2 Corintios 9, 10 al 11, revíselo en su casa. Cuando usted mira 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, usted se encuentra a un Dios que da en todo tiempo. Pero antes de ir ahí, yo quiero mostrarle algo más. Nuestro máster de las dádivas en los Salmos, uno se encuentra con Él una y otra vez. El Salmo 37, 25. Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido. Eso yo lo puedo decir. ¿Sí? Fui joven, tuve energía y todo lo demás, pero ahora ya envejecí. Y dice el salmista: y no he visto desde mi juventud hasta este punto donde estoy, no he visto justo desamparado. No lo he visto, dice él. Ni su descendencia que mendigue pan. Ni mis hijos que mendiguen pan. Ahora, eso bien podría ser algo que usted diga: ¿se va a cumplir con mis hijos? Sí, si ellos caminan en obediencia, si ellos caminan en honra al Señor. Ahora, no estoy diciendo que Dios no pueda llevarnos a uno por un tiempo de escasez. Dios puede llevarnos por tiempo de escasez. Lo hizo conmigo, lo hizo con mi esposa, con los dos lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba mostrándonos a depender, a confiar de Él totalmente. No depender de los amigos, no depender de las buenas conexiones, no depender del que tenía mejores recursos para pedirle prestado. Dios nos estaba enseñando a depender de Él totalmente. Pero cuando el salmista dice ahí en el Salmo 37, 25, ese pasaje me habla a mí que Dios sigue dando y dando todo el tiempo. Hay otro salmo que yo quiero compartir con ustedes. El Salmo 34, 9 al 10 dice así: teme a Jehová y ustedes sus santos, pues nada falta a los que les temen. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien a criterio de Dios. No vienes de acuerdo a lo que nosotros vemos como bienes. Ahora, en este pasaje uno se encuentra con dos palabritas que son importantísimas, que usted la subraye. En el inicio del versículo 9 comienza diciendo: temed. ¿Ya? Y luego en la parte B del mismo pasaje dice al final: pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre,
Y en el versículo 10, en la segunda parte dice, pero los que buscan no tendrán necesidad, no les faltará cosa alguna. Así que la responsabilidad del creyente en el dador de las dádivas es temer y buscarle. Y temer implica honrarlo con el estilo de vida. Temer no implica tener temblor y temor ahí con las manos así, con los pies, con las rodillas que le... No, significa que usted reverencia su presencia, honra su presencia con su estilo de vida. Es estar en conexión con Él, haciendo su voluntad, la voluntad que se manifiesta en obediencia todos los días de nuestra vida. Teme a Dios, hónralo. Teme a Dios y búscalo. Importante, ¿por qué? Porque cuando uno decide creerle a Dios, eso lleva implicaciones. Lleva implicaciones porque no todos van a tener la misma fe que usted puede ir creando en Dios. Porque los miembros de su familia a lo mejor no han alcanzado un nivel espiritual como el que usted tiene. Y entonces de pronto la fe que usted tiene choca con la fe de los demás. Al punto que te llamen a ti, a lo mejor te van a llamar que eres, ya sabes, un ratón de iglesia. Te van a decir que tú eres un dependiente de la iglesia. Te van a decir que tienes debilidad de carácter, que por eso necesitas a Dios. Te van a decir que tú nada más estás buscando cómo tener contacto con la gente para sacar provecho de ellos. Van a decir un montón de cosas como esas. Y más todavía, cuando usted decide honrar a Dios con su vida y creerle a Dios, créame, mucha de la gente que le rodea no será compatible con su fe, aun cuando dicen ellos creer en Dios. Cada vez que usted le cree a Dios por algo grande, la gente que le rodea moverá la cabeza y dirá, no lo creo. O a lo mejor no lo digan, pero con sus expresiones te dicen, dudo que Dios le vaya a responder. Pero Dios siempre responde. Ya hemos hablado de las implicaciones que esto tiene. El Salmo 37:4 es un pasaje que a mí me gusta, pero que algunas veces se ha tergiversado, se ha malinterpretado. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate, es que gózate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y entonces mucha gente usa este pasaje para decir, si tú eres cristiano, Dios te va a complacer con todo. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a dar todo. Y esto lo explicamos ya lo vimos, las implicaciones que tiene el texto de que Dios pone en el corazón de nosotros aquellas cosas que van a hacer que el reino avance, aquellas cosas que van a hacer que su nombre sea proclamado. Y en base a eso es que Dios va a estar respondiendo a las peticiones de nuestro corazón. No peticiones egoístas, no que son para satisfacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Un punto 3 que tengo ahí es que el máster de las dádivas, en Jesús es nuestra provisión mayor. El máster de las dádivas nos da el Señor Jesús como la mayor provisión para toda la humanidad. Y esto me fascina porque lo voy a estar tocando el próximo domingo para que ustedes miren la efectividad y la película que comienza en el Antiguo Testamento y cómo viene a ser efectiva en el Nuevo Testamento como cumplimiento de la gran película de Dios. Así que el máster de las dádivas se expresa como la mayor de los regalos, como la dádiva más grande en Jesucristo como provisión para nosotros. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4 versículos 19 al 20. Capítulo 4 19 al 20 dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria dígalo ahí en su casa, en Cristo Jesús. Dice, Él suplirá todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y todo lo que se provee mediante Cristo Jesús es salvación, es perdón, es redención, es vida en abundancia, es paz como la que el hombre no experimenta en este mundo, es reconciliación con Dios. Todos esos regalos y dádivas están implícitos en la vida de Jesucristo. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
Ahora, nosotros pensamos que Dios nos tiene que dar el carro, nosotros pensamos que Dios nos tiene que dar ese negocio, nosotros pensamos que Dios está obligado en darme aquello que yo pedí hace 5 años. No, todo tiene que redundar para la gloria de Dios, para extensión del reino en Cristo Jesús. Si usted mira cómo Dios provee el cordero de la redención a través de Jesús, usted lo puede mirar en Juan capítulo 1 versículo 36, que dice así. Juan 1:36. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, Dios en la gran dádiva nos muestra a Jesús como el Cordero de Dios. Si usted mira Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, tenga su Biblia ahí, porque tenemos que revisar estos textos. Es importantísimo que los revisemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Wow. Vale la pena que repitamos esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar, creo que es a Éxodo capítulo 12. Sí, nos lleva, nos transporta. O sea, hace el link con Éxodo. Porque ahí dice, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eco de Éxodo 12. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eco de Éxodo capítulo 12. Ya destinado desde la fundación del mundo. Comienza la película por allá en el Antiguo Testamento y tiene el cumplimiento en Jesucristo. Desde la fundación del mundo. Comienza en Génesis, donde se empieza a hablar de la creación de Dios y se va desarrollando paulatinamente. No lo logra ver, ya me imagino yo. Imagínense a Moisés, imagínense a Noé, si ellos pudieran haber visto toda la película como usted y yo la podemos ver. Y aún usted y yo no hemos visto el culmen de la película, no lo hemos visto. ¿Ya? No sé si estamos como a 3/4 de la película. Ha sido larga la película, pero vamos a llegar al final. ¿Están conmigo? Diga conmigo amén. Voy a llegar al final. Vamos a verla. Yo quiero verla. Uno de estos días yo le decía al Señor: Señor, tengo esa expectación en mi corazón. Tengo una expectación de que voy a ver a mi Dios. Y digo: Dios, ¿cuál va a ser mi reacción cuando te vea? ¿Cuál va a serla? Bueno, algunos pueden decir: bueno, voy a tener una reacción como la cuando vi por primera vez a la que hoy es mi esposa. O posiblemente cuando llegó a la agencia de los carros y miró y no le gustó, miró aquel otro, no le gustó, miró aquel otro, y de pronto vio uno y dice: uff, ese es el que yo quiero. ¿Ya? ¿Sí? O como cuando usted miró a ese galán que entró al centro comercial y usted dice: oh my, ese es el hombre, ese, y se le cayeron las babas. Yo creo que mi encuentro con el Señor en el momento final me va a llevar a tirarme al suelo, a reconocer su grandeza, su majestad, la cual posiblemente no pueda ver por lo inmenso, por lo magnificente. Va a ser difícil. Así que esto de Primera de Pedro es eco de Éxodo. Y voy a parar aquí, porque lo de Éxodo lo quiero ver el próximo domingo, introduciendo la parte final de nosotros que hemos aprendido del máster de las dádivas a convertirnos también en hombres y mujeres dadivosos y generosos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que Dios ha hecho a través de Jesucristo, nos ha llamado a través de Jesucristo a que usted y yo nos convirtamos en hombres y mujeres generosos, dadivosos, porque esa es la naturaleza que Él puso en nuestros corazones.
Es tremendo, familia. Él es el máster. Él nos ha enseñado. Pero muchos cristianos tienen problemas con ello. No han sabido reconocer que todo lo que tienen se lo deben a Él. Y yo no sé, desde hace unos meses para atrás, que resuena y resuena y resuena solo una frase de un canto. Y me resuena constantemente y me levanto de pronto con esa frase y voy manejando y esa frase está ahí. Y estoy sentado en mi oficina y la frase es como que si estuviera viendo la proyección en la iglesia. Esa frase pasa por mi mente proyectada, pero es una frase de un canto. Y dice, todo se lo debo a Él. Todo. Dios nos libre de quitarle el honor y la gloria a Él. Todo se lo debo a Él. ¿Cierto, familia? Ahora, ahí en su casa, yo quiero que usted medite en solo esta frase, o a lo mejor en este canto, que todos se lo conocen porque es un canto muy conocido. Todo se lo debo a Él. Todas las dádivas que en la actualidad tengo. Déjeme compartirle rapidísimo antes para pasar a cantar este canto. Pero déjeme compartirle versículos en los que Dios muestra de todas las cosas que nos ha dado. Estos son pasajes que no los vamos a escuchar, pero yo quiero que usted los busque en su casa. Por ejemplo, 2 Corintios 9:8 es un pasaje que nos habla de dádiva. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis. Un pasaje de dádiva. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado. Otra vez, una dádiva, porque Dios nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Génesis 15:2, Dios le dice a Abraham, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Abraham le dijo a Dios, oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. Y Dios le responde, no será él el heredero, yo te voy a dar un hijo. Romanos 11:29, porque todos los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Todos los dones y el llamamiento, ¿quién los da? Los da Dios. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién la da? La da Dios. Juan 17, versículo 2, dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Una vez más, mira la palabrita dado, dar. Dios siempre está dando. Juan 17:22, la gloria que me diste, les he dado. Mira, Dios siempre dando. Si Él es nuestro máster de las dádivas, yo tengo que aprender de Él y vivir como un hombre dadivoso, como un hombre generoso. Juan 19:22, Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Autoridad dada de arriba. Daniel 4:17, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Lo da. Una vez más, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y recibiréis qué? Poder. Hechos 1:8 dice así, pero recibiréis poder. Hechos 1:8, cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Cómo le seremos testigos? Por el poder que nos ha sido dado. Le seremos testigos. Y eso es lo que Él nos está llamando a hacer. A través de lo que Él nos ha dado, ser testigos de quién vienen todas las bendiciones que tengo sobre mi vida.